tema de Atmos, ¿no? No sé si has trabajado con esto, tienes alguna experiencia. ¿Qué opinas de si va a funcionar, si es interesante como sistema o como mejorar el audio? La verdad es que es interesante y estoy empezando a trabajar porque el Pro Tools lo puede integrar bien y tal, y he hecho algunas mezclas ya en Dolby Atmos. Lo que pasa, de momento, ya digo de momento, el control no lo tengo en Dolby Atmos, y luego cuando hago las mezclas en Dolby Atmos, pues utilizo auriculares y con binaural, y claro, te da como unas posibilidades para mezclar que es como más, para mí es como más fácil mezclar en Atmos, aunque hay cosas y tienes que cambiar un poquito el concepto, y es como, es otra forma, pero puedes llegar a puntos mucho más rápido, porque por ejemplo, yo qué sé, coges una voz, pones la voz delante y le pones la reverb detrás, pues tú tienes una presencia de la voz espectacular y tienes la reverb por detrás, que es como el reflejo que te da. Como pasaría la realidad. Sí, exacto. Que esto en estéreo también lo puedes hacer, pues trabajando la reverb, el plugin, pues con un pre-delay, con las reflexiones, y tienes que intentar emular este 3D con una reverb. Ahí lo en sitúas. Cambio, el Dolby Atmos lo colocas aquí y ya está. No tienes que hacer, porque el algoritmo ya hace todo esto que tú hacías con el plugin, ya te lo hace automáticamente. Como elementos, y el elemento lo pones, lo sitúas en altura y en posición. Y lo bueno del Dolby Atmos es lo que hemos hablado antes, de que siempre estamos acabando hablando del presupuesto, de si analógico tal, no sé qué, hostia, es que claro, el presupuesto, o masterizar fuera, hostia, es que el presupuesto. Claro, Atmos, lo bueno es que el presupuesto es mínimo, o sea, unos auriculares que todo el mundo tiene y ya está, ya puedes trabajar, ¿no? O sea, no necesitas, o sea, 5.1, necesitabas 5.1 altavoces. Exactamente. En Atmos, mira, esto no sé quién me lo contó, pero lo encontré muy, muy interesante, que es el número de altavoces que tengas será la definición en que vas a escuchar el Dolby Atmos. Así es. Luego, si tienes 2, vas a escuchar el Dolby Atmos igualmente, pero si tienes 5, vas a tener más definición. Y si tienes 7.4.1, pues es aún más definición. Y si tienes 20. No sé cuánto, pues mejor lo vas a escuchar. Sí, porque es la transición que hay entre altavoces y demás. Exacto. Incluso la mezcla, cuanto más altavoces tengas, pues es más fácil, tienes más realismo, más precisión en el trabajo. Sobre todo, yo creo que lo importante es que en la mezcla se tenga el formato de los altavoces, porque ahí vas a mejorar mucho, vas a hilar mucho más fino. Claro. Y vas a mejorar luego la interpretación del binaural, que es el que posiblemente en la mayoría de los casos va a tener el oyente, ¿no? Va a estar con auriculares, ¿no? Pero la precisión previa de pasar de un lado a otro es el tema de tener más altavoces posibles. Aparte es un sistema que como se ajusta a cualquier formato, y trabajar en binaural ya es, como mínimo, es como tu experiencia, es interesante, y sí que vas a tener una buena sensación, y también va a trasladarse bastante bien también al que escuche en binaural, porque trabaja en binaural, posiblemente a lo mejor en Atmos puede haber alguna diferencia. Estamos como siempre ahora en este tema, en Atmos para música, en un mundo relativamente desconocido, porque estamos experimentando todavía todos, y yo creo que hay que ser valiente como tú y decir, me interesa, y decir, ser honesto, decir, mira, ya llegará, pero tengo que hacer una inversión. Pero yo estoy trabajando así porque me interesa el formato, y también hay comentarios de más de un usuario, profesional como tú, que dice, es que realmente es más fácil. Puede llegar a ser más fácil llegar a situaciones, y es más fácil mezclar inclusive, porque es más fácil colocar y separar instrumentos sin tener que trabajar tanto en ecualizaciones extremas que sí que hacen que algunos instrumentos queden muy recortados en frecuencia para que quepan en un espacio plano de delante. De esta forma puedes tener un instrumento mucho más grande, bien situado, y que no perjudique la escucha de otros, ¿no? Que es como es la realidad cuando vemos un concierto o cuando...
Pero de todas formas, bueno, luego las opiniones están en eso, en que si será futuro o no será futuro. Claro, porque Apple también hacen su sistema inmersivo. No, de hecho Apple es Dolby. Sí, no había el Space Sound, ¿cómo era? Pero es todo, de hecho... Al final es Dolby, ¿eh? Sí. De hecho, la evolución a la música del Dolby Atmos es porque Apple compró una mayoría de acciones de Dolby. De Dolby. Parece ser, cuentan las malas lenguas. Y entonces se le dio un empuje brutal a... Pero tenían otro formato, ¿no? Creo. No había como un formato... Porque había Dolby y otros formatos... Otra cosa es que ellos tengan un formato específico para sus... Sí, hay hay más plataformas de Atmos, pero la de Apple es la... Claro. Es la de Dolby, que es la que está triunfando, y otra cosa es que ellos utilicen algún algoritmo diferente pues para sus sistemas de auriculares o demás. De iPods. Sí, de iPods y demás. Pero en principio, a ver, es difícil desbancar a Dolby porque históricamente es como intentar... Salen guitarras muchísimo mejores que Gibson y Fender, pero ahí están, ¿sabes? Sí, o sea, sí, yo creo... parecerá desproporcionado, se tienen que poner un poco las pilas, ya incluso las Les Paul Custom tan hipercaras que me parece que llevan un muñón ahí abajo para tocar, me matarán en todos los que tengan su Les Paul Custom. Pero ahora hasta Gibson ha dicho, tío, vamos a mejorar un poquito el encuentro con el mástil, tío, que ahí no cabe la mano, ¿sabes? O Fender aún siguen con el muñón ahí, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor hay que pensar que el atornillado de Ibáñez está mejor, ¿no? A lo mejor no jodamos, tío, ¿no? Claro, pero bueno, pero quiero decir que algunas modificaciones van haciendo, ¿no? Y en esto igual, o sea, pues ahora Fender, si ahora Gibson tiene ese sonido característico, están ahí, suenan de puta madre y tal, y seguirán. Y Dolby empezó haciendo reducciones de ruido, siguió con los sistemas multicanal, y ahora han aparecido otros formatos, seguimos con Dolby. Es lo que hemos dicho antes del VHS o ¿cómo era el otro? El beta, ¿no? El beta y tal. Decían que era mejor. Bueno, pero al final es quien entre en el mercado. Quien entre en el mercado. Y por lo que parece se ve que Dolby ya tiene el mercado y ya está como... Tiene el mercado. Aparte, lo tenía en cine y en música, desde los magnetófonos que llaman reducción de ruido Dolby. Y siguen ahí. Tengo ahí un cassette con Dolby, con el Dolby. Y siguen ahora, pues... Sí. No, yo creo que sí, porque la música ya se está mezclando ya mucho en Dolby Atmos. Lo que pasa es que el oyente ni lo sabe. Exactamente, no lo sabes. Escuchas y no lo sabes, pero estás escuchando música en Dolby Atmos. Estás con los auriculares. Porque las grandes majors ya están mezclando en Dolby. Todas las producciones top en este momento ya se están mezclando. Se mezclan en Atmos. Se mezclan en Atmos. Se hace una mezcla estéreo y una mezcla Atmos. Entonces, si tú tienes vas con tu teléfono que ya tiene Atmos y lo tienes habilitado, oye, estás en el Tidal o en Spotify y tienes tus iPod y estás viéndolo en Atmos. No tiene por qué haber efectos de estos. Claro. Haces una mezcla estándar, claro. No tiene por qué haberlo. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay el tema de... que yo no sé qué opinas tú también, que es otro tema interesante de la producción musical, es que en el estéreo estábamos ya apurando en el -6, casi -3, ahí de los volúmenes, la dinámica quedaba ya, vamos, al límite. Y ahora con el Atmos, si de pronto, porque todo el mundo os quejabais del tema de la dinámica, lo digo también, no por ti, sino por... Todo el mundo se quejaba de la dinámica y no quieren Atmos. Pero digo, joder, ahora llega Atmos y es -18, te deja un rango dinámico brutal, que creo que también puede ser muy interesante, ¿no? Sí, yo porque aún estoy bastante investigando en Dolby Atmos y creo que me falta aún mucho para aprender y tal. Sí que en estéreo me da como una sensación que de momento me es más fácil encontrar como la pegada, ¿sabes? En Dolby Atmos, al repartir, es como por ejemplo, en mono tienes aún más pegada que en estéreo. Yo he visto más pegada en Atmos con algún producto. Mira, claro, pero depende también del técnico. O sea, yo a lo mejor porque el Atmos estoy empezando, o sea, estoy ahí averiguando aún cómo hacer la compresión paralela, como para comprimir buses. Es todo, bueno. Es que esto es lo que pasaba con las primeras producciones de Atmos, que veías y dices, hostia, es que le falta. Sí. Incluso
he visto incluso alguna producción relativamente top y ver la producción en Atmos y decir, defraudante. En estéreo tenía más pegada. Sí, pero sin embargo he oído en estudios gente trabajando en Atmos que sin ser, pues, joder, haciendo por ejemplo música urbana, que la pegada es súper importante. Sí, y oír la versión estéreo y la versión Atmos, ya no te digo con todos los altavoces, sino en binaural, y tenía bastante más pegada en Atmos. Lo único que tienes que subir un poquito el volumen, porque claro, estamos... Claro, es que es eso. Ese es una cosa es si estás al mismo volumen, claro, si hay que subir el volumen, porque esto es el error de porque se empezó a subir todo en el estéreo, porque era el tema, todo el mundo, bueno, la historia de la radio, esto viene de la radio, que los discos sonaban más fuerte, pues entonces todo el mundo empezó a apretar para sonar más fuerte, porque muchas veces parece que más fuerte es mejor. Y da sensación auditiva que te han subido el volumen. Y por eso te gusta más, como tú te gusta un tema, lo subes el volumen. Entonces, claro, el tema que se empezó a perder el rango dinámico. Entonces, la gente de Dolby dijeron, vamos a hacer una disminución, vamos a normalizar a menos 18 para que tú puedas tener un rango dinámico útil para poder ser más realistas en la música. Claro, porque esto es como la loudness war, ¿no? La guerra de como el volumen. Y claro, el Atmos es como que contraataca esta guerra de volumen y te deja como más margen dinámico, ¿no? Efectivamente. Y claro, por eso lo que te decía yo de la pegada, y es que si tú coges el mismo volumen, en estéreo tendrás más pegada, o no digo más pegada, pero realmente es como más volumen. ¿Sabes? Por la diferencia del rango dinámico. Por eso el estéreo, si lo pones al mismo volumen, te parece que tiene más... Pero te digo que yo he visto hacerlo bien y a igual volumen, a igual SPL, el Atmos tiene más pegada. Esto ya un ingeniero experto en mastering sería mejor. O sea, antes del mastering. Antes del mastering. Es una mezcla ya, ¿eh? Sí, es un caso de... Estaba un productor aquí en Cataluña y es un productor que su trabajo lo suele hacer en Miami. Antes lo hacía, se desplazaba a Miami, allá no va. Y él hace la producción musical, hace composición y demás. Y entonces él estaba por montar todo el sistema de Atmos en su estudio para oír, no para producir, porque él mezcla en Miami y en Miami me envía la mezcla en Atmos y la mezcla en estéreo, y entonces me estuvo mostrando el mismo tema mezclado en una mezcla no terminada incluso, ni masterizada, en estéreo y en Atmos, y la verdad es que en Atmos gente que lleva años pues que lo tiene controlado, digo, hostia, me deja sorprendido de oír un tema, oír esto realmente y ver que no se queda... Correcto. Y luego sigue investigando y claro, luego también hay muchos temas que vas a... Yo uso Tidal, ¿no? Pero la plataforma que sea X, ¿no? Y ves muchas producciones en Atmos que realmente no acaban de sonar porque que han partido del estéreo. Entonces, claro... Claro, es que tienes que... El tema ya ves que no es lo mismo. Claro, tienes que... O sea, la mezcla... O sea, tienes que cambiar el sistema de mezclar el chip, porque yo estoy acostumbrado toda la vida, he mezclado en estéreo. Y es lo típico, o sea, tanto en directo como en estudio, siempre es como estéreo, abres, tal, tienes estos planos, para trabajar la profundidad utilizar reverbs, pero es estéreo. Claro, el Atmos ya te cambia esta visión, porque vas por objetos, por camas que llaman, ¿no? Los beds y tal. Y claro, no puedes trabajar de la misma manera, porque yo en estéreo siempre trabajo como todo va en buses, o sea, yo siempre, en mi manera de trabajar la mezcla, ¿eh? La batería va a un bus, el bajo a un bus, las guitarras a un bus, la voz a un bus, y estos buses pues los puedes pues comprimir, ecualizar, lo que sea, procesar, y después se van al bus final. Y tienes un bus estéreo, pero en Dolby Atmos, claro, no tienes un bus estéreo, sino que tienes muchos de estos, y luego cambia totalmente la forma de mezclar. Yo creo que por eso mucha gente que lleva toda la vida, pues le cuesta un poco. Claro, es como, hostia, dice, ahora me vas a liar con esto. A mí me va bien con el estéreo, no me vas a... Y esto va por alguno que me conoce. Claro, después del Grammy da miedo, ¿no?
O varios que me conocen, varios que ya han pasado por aquí. Sí. Que después de los Grammys, jode, ahora dice, ahora tienes que hacerlo en... De otra forma, ¿no? Es broma, es por meterme un poco con vosotros, pero los Grammys. Pero sí, les cuesta. Te dan unos premios, tal, y claro, le decir, ahora tengo que empezar con este lío, y entonces lo más fácil es decir, no, esto no va a funcionar. No va a funcionar. Bueno, ya ves que la gente más joven aprieta y van por ahí. Claro, tiene que, o sea, no te puedes encerrar, o sea...